Oh, gloria a Dios, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, amigos, en este precioso día, amén. Es un privilegio grande para mí una vez más poder venir delante de ustedes y poder traer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Sin más preámbulos, vamos a ir delante de la presencia de Dios para comenzar, amén. Padre, te doy gracias, bendito Dios. Gracias por la palabra, gracias por la unción en mí y en mis labios de barro, Padre. Te pido, Señor, que hables esta palabra, Padre, con excelencia, exactitud y audacia, Señor. Y te pido, Padre Santo, que pienses a través de mi mente y hables a través de mis labios. Y esta palabra saldrá, Padre Santo, sin ser refrenada, Padre Santo, y sin obstáculos, Señor, por ninguna fuerza de afuera, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por señales, prodigios y milagros. Lo llamamos hechos, Señor. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios los bendiga en este precioso día. Amén. Sin más preámbulos, vamos a ir de lleno. Estamos hablando sobre el mismo tema, que es tener fe en Dios. Y esta es la parte número 3. Amén. Tener fe en Dios. Vamos a ir a Marcos 11:22. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Tened fe en Dios. Amén. Jesús estaba hablando con sus discípulos. Iban de un lugar a otro. Entonces, cada momento que Jesús usaba con sus discípulos es para darles una enseñanza. Amén. ¿Por qué? Porque Él les estaba hablando acerca del reino de Dios. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él vino a predicar el reino de Dios, a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo es que tenemos que vivir? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo es que uno debe de actuar? ¿Cómo uno debe dirigirse en esta vida cuando estás en medio de un problema? En todo, Jesús les estaba enseñando. ¿Sabes qué? Así, esto es lo que debes hacer. Amén. Vamos a ir a Marcos una vez más, capítulo 11, pero vamos a comenzar desde el versículo 12 hasta el 24. Quiero que lo leamos todos. Amén. Marcos 11, versículo 12 al 24. Al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba en ella algo. Cuando vino a ella, no encontró nada sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera. Ok, aquí Jesús le está hablando a la higuera. Nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Por qué? Porque cuentan los historiadores de que en aquel tiempo, en el tiempo, digamos, de higos, ¿ok? Cuando la higuera tiene hojas es porque tiene que tener el fruto también, ¿ok? Es porque tiene que tener higos. Entonces, cuando Jesús la miró de lejos, dijo, oh, mira, ahí está una higuera, tiene hojas, de seguro que tiene que tener higos. Entonces Jesús llegó a la higuera y miró muchas hojas, pero no tenía fruto. Entonces Jesús le dijo, nunca jamás coma nadie de tu fruto. Esta era una higuera mentirosa. Aparentaba algo, aparentaba tener fruto, pero en realidad no tenía nada. Las apariencias engañan, ¿verdad? Muchas veces uno mira a una persona y aparenta una cosa, pero cuando verdaderamente miras y dices, eso es totalmente diferente. Amén. El versículo 15. Llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el templo. Y comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. El versículo 16. Y no consentía que nadie cruzase por el templo llevando utensilio alguno. Y enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces Jesús pasó por ahí, llegó a la higuera, entonces no había nada, entonces se fue al templo. Y
cuando llegó al templo, lo encontró hecho un tianguis. Había personas que vendían, tenían sus puestos, vendían de todo. Estaba los banqueros, los que, ok, ¿qué es lo que quieres? Bueno, yo tengo esto, mira, yo te cambio el dinero. Encontró la iglesia hecha un tianguis. Entonces Jesús comenzó a limpiar, a echar todo eso, a echar todas esas personas y todos esos animales, todo lo que venían los echó para afuera. El versículo 18, lo oyeron los principales sacerdotes y escribas y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Miren nomás qué tremendo. Estos doctores de la ley, estos principales, los escribas, los fariseos y todos ellos, su trabajo principal era escudriñar las escrituras, ¿ok? Ellos sabían de que iba a venir el Mesías, ¿ok? Su trabajo principal era escudriñar las escrituras, enseñar a la gente, ¿sabes qué? Esto la escritura dice, mira, aquí se está cumpliendo una de esas leyes, aquí está esto, aquí. Eso era su trabajo de ellos, todo el día, eso era lo que hacían. Escudriñar las escrituras, enseñar a la gente, instruirlos en la palabra. Pero cuando Jesús llegó, comenzaron a ver de que Él hacía milagros, prodigios y señales y no seguía a todas sus reglas que ellos seguían al pie de la letra, porque ellos estaban más enfocados en las reglas, pero no en lo que la palabra de Dios decía. Entonces Jesús vino, ¿sabes qué? Ustedes tienen tantas reglas y tantas leyes, pero están ignorando lo que la palabra de Dios dice. Entonces Jesús hacía milagros. Ellos lo deberían de ver reconocido en cuanto lo miraron, cuando comenzaba Él a hacer esos milagros. Ellos se deberían de haber dado cuenta, este es el Mesías, el que hemos estado esperando por cientos de años, por miles de años. Ellos lo deberían de ver reconocido y verlo invitado al pueblo, y verlo invitado y haberle dicho al pueblo, el Mesías finalmente llegó. Pero al contrario, les dio celo, les dio envidia. ¿Por qué? Porque Jesús hacía prodigios, milagros, sanidades, y ellos pensaban de que Jesús quería quitarles la gloria y todo lo que ellos tenían. Pero no, Jesús vino a cumplir la promesa, amén. Jesús vino a entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, pero ellos lo deberían de ver reconocido. El versículo 19, y al llegar la noche, vamos a leer una vez más el versículo 18. Lo oyeron los principales sacerdotes y escribas y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo. Le tenían miedo porque la gente lo seguía. La gente es atraído a lo verdadero. La gente no está atraído a todas esas reglas y reglas y reglas y reglas. La gente es atraída cuando miran la presencia de Dios, cuando miran la gloria de Dios en un lugar. La gente es atraída ahí. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios llamándolos a ese lugar. ¿Sabes qué? Esto es verdadero. Esto es lo que tú necesitas. Aquí, esto es lo que te va a ayudar para tú arreglar cualquier problema, cualquier circunstancia. Esto es lo que tú necesitas en tu vida. Amén. El versículo 19. Y al llegar la noche, Jesús y los suyos y sus discípulos salieron de la ciudad. Por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿A qué les está diciendo aquí Jesús? Si Jesús les hubiera querido decir, ¿sabes qué? Esto que yo hice, yo lo hice porque yo soy hijo de Dios, Ustedes ni se les pase por la mente de que ustedes pueden hacer algo así. Si eso es lo que Jesús hubiera querido decir, les hubiera dicho. Pero
Jesús les dijo, ok, ¿quieren saber cómo es que pueden lograr esto? ¿Cómo es que pueden hacer esto? Es muy fácil. Tener fe en Dios. Cuando Jesús le habló a la higuera, las cosas no pasaron al instante. Eso no quiere decir de que las palabras no tenían efecto. Las palabras tenían mucho poder y mucho efecto, pero se fueron a trabajar a la raíz de la higuera. Entonces tomó casi unas 24 horas, porque eso fue, no dice a qué horas, pero al día siguiente cuando venían, podía haber sido unas 12, 14 horas. Al día siguiente cuando venían fue cuando se dieron cuenta, hey, la higuera se secó. Amén. Vamos a seguir leyendo el versículo 23. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea. Cualquiera que diga a este monte. Un monte normalmente representa un problema, cualquier circunstancia, cualquier cosa por la que tú estés pasando, ¿ok? ¿Qué es lo que debemos hacer? Cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar. Entonces necesitamos usar nuestras palabras. Así como Jesús le habló a la higuera, ¿ok? Así también tú debes de hablarle a ese problema, a cualquier cosa por lo que estás pasando, debes de hablarle a ese problema. Aquí en este caso es un monte, ¿ok? Quítate y arrójate al mar, y que no dude, ¿dónde? En su corazón. Sino debes de creer. Debemos de creer cuando hablamos, cuando le hablamos a ese problema. No es solamente de hablar y pues a ver qué pasa, a ver, muchos creen que cuando uno habla la palabra de Dios es como decir abracadabra, pues pasará o no pasará, a ver qué pasa, vamos a ver. Si pasa algo, entonces quiere decir que Dios me escuchó, pero si no pasa, quiere decir que no me escuchó. No, eso no es fe, eso es, si lo haces de esa forma, simplemente, nada va a pasar, van a ser nomás palabras que no llevan ningún poder, que no llevan ninguna fuerza tras de ellas. Amén. Respondió Jesús y les dijo, tener fe en Dios. El 22, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho. Que será hecho lo que dice, le será hecho. Entonces, si tú le hablas a ese monte, amén, ¿qué debemos de hacer? Debemos de creer en nuestro corazón. ¿Ok? Esto, no sé si te recuerdas lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Es de la manera que nosotros fuimos salvos. Amén. ¿Cómo fue que fuimos salvos? Uno, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Pero ¿qué? Confesamos con nuestra boca a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y creímos en nuestro corazón de que Él nos podía salvar. Creímos y reconocimos de que necesitábamos un Salvador para poder ser salvos. ¿Por qué? Porque no queríamos irnos al infierno. Reconocimos que nosotros, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios hechos, por todo, no merecíamos vida eterna. Entonces, cuando alguien vino, nos predicó, ¿qué fue lo que hicimos? Confesamos con nuestra boca y creímos en nuestro corazón. Esas dos cosas. ¿Y qué dice aquí el versículo 23? De cierto digo que cualquiera que diga este monte, ¿ok? Cualquiera, está hablando de cualquier persona. Tú lo puedes hacer, tú también lo puedes hacer, cualquier persona. Pero ¿cuál es el requisito? Debemos de creer, y que no dude en su corazón, sino que crea. Amén. Debemos de decir, debemos de hablar, debemos de creerlo, debemos de confesarlo. Amén. Es de la misma manera, así fuimos salvos. Entonces, ¿qué dice?
Aquí Dios nos está enseñando, Dios dice, ¿sabes qué? De la misma manera que tú fuiste salvo, es de la misma manera que vamos a seguir continuando, a que vamos a poder hablarle a cualquier problema, a cualquier circunstancia. De esa misma manera, no es de que usas tu fe solamente cuando eres salvo y después ya jamás vas a poder usar tu fe por allá, tal vez unos 2, 3 años. No, esto es algo de todos los días. Tenemos que hablar. Es por eso es que es muy importante lo que sale de nuestra boca. ¿Qué es lo que hablamos? Y porque muchas veces habla uno tontería y media, pero que al cabo ni lo creía. No importa, nomás pues es un decir o X cosa. No, todos los días debemos de entrenar cómo hablamos, qué es lo que hablamos. Amén. El versículo 24. Por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís, todo por lo cual oráis y pedís, creed que lo recibiréis y os será hecho. Cualquier cosa que tú le pidas a Dios, cualquier cosa que sea la voluntad de Dios, amén, pero tal vez tú te preguntes, ok, ¿cómo es que voy a saber si es la voluntad de Dios para mi vida o no? Ahí es donde vamos a pasar tiempo en la palabra. Amén. Porque si tú pides algo y no estás seguro si es la voluntad de Dios que tú lo tengas, simplemente no lo vas a recibir. Pero cuando tú estás seguro, ok, es la voluntad de Dios de que mi cuerpo esté perfectamente sano y yo no tengo ni la menor duda, entonces, ¿qué es lo que vas a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer? Vas a ir delante de Dios, ok, Señor, de acuerdo a tu palabra, es tu voluntad que yo esté sano, es tu voluntad que cada necesidad en mi vida sean suplidas, es tu voluntad que yo salga de este problema, que yo no esté en medio de este problema todavía. Señor, es tu voluntad y yo creo que tú me amas. Yo creo que tú has hecho esto por mí. Yo creo, cuando tú lo sabes, es la voluntad de Dios de que yo esté fuera de esto. Dios, entonces puedes ir delante de Dios, y que dice la palabra de Dios. En el 24, por esta razón os digo que todo por lo cual oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y será hecho. Este es un cheque en blanco. Cualquier cosa que tú le pidas a Dios, ¿qué debes de hacer? Debes de creer que lo has recibido. Tal vez cuando tú ores, no recibas tu respuesta instantáneamente. Aún con Jesús no la recibió instantáneamente. Muchas otras cosas sí fueron instantáneas, pero eso, pasaron muchas horas, o se puede decir casi hasta 24 horas, pasaron para ellos mirar el resultado de la oración. Muchas veces pueden pasar días, pueden pasar horas, pueden pasar semanas a veces, o tal vez a veces pueden pasar años, pero cuando tú oraste, tú creíste en tu corazón y debes de tenerlo por decidido. ¿Sabes qué? Esto ya está hecho. En el nombre de Jesús, yo recibo mi sanidad o yo recibo cierta cosa que he pedido. Señor, te doy gracias porque está hecho. Y todos los días, Señor, gracias porque ya está hecho. Si tú le estás creyendo a Dios para que te ayude a salir de las deudas, tú haces lo que tienes que hacer, siembras tu semilla. Señor, yo sembré mi semilla y yo te doy gracias, Padre. Yo declaro cada deuda pagada en el nombre de Jesús. Señor, el pago de mi casa, Señor, yo declaro el saldo de mi casa, todo lo que tú debas en tu casa, Señor, yo declaro mi casa completamente pagada en el nombre de Jesús. Créele a Dios, Dios es fiel, amén. Dios es fiel, Dios no falla. Cuando tú le hablas a un problema, tal vez no vas a ver la respuesta, como lo dije anteriormente, instantáneamente. Pero eso no quiere decir que tu oración no está trabajando. Está trabajando tu oración, pero comenzó a trabajar desde la raíz del problema primero, amén. Y tú
mantente en fe y mirarás la respuesta. Es por eso que es sumamente importante lo que nosotros hablamos. Por ejemplo, si es que tú estás creyendo por sanidad y oraste por tu cuerpo, ya sea cualquier parte de tu cuerpo, oraste por tu cuerpo y no has mirado el resultado, y el día de mañana, esto no funcionó, esto no trabajó, tú deshiciste la oración que tú habías hecho. ¿Y qué es lo que debes hacer en este momento? En ese momento, ok, ve delante de Dios: Señor, yo me arrepiento por haber hablado contrario a lo que ya había orado. Perdóname, Señor, por haber hablado contrario a lo que tu palabra dice. Señor, yo creo en la oración funciona. Señor, yo creo que tú eres fiel. Señor, perdóname por lo que hablé negativo. Arrepiéntete en ese momento y, Señor, yo creo lo que tu palabra dice. Tú eres fiel y tú no fallas. Yo sé, yo le hablo a mi cuerpo, cualquier parte de tu cuerpo que sea, cuerpo, te alineas en el nombre de Jesús, como dice a 1 Pedro 2:24, y por sus llagas yo ya fui curado. Y comienza a bendecir tu cuerpo. Habla sanidad sobre tu cuerpo. Amén. Pero debemos de mantenernos firmes y constantes de lo que la palabra de Dios dice. Amén. De que la palabra de Dios debe ser la última autoridad. En otras palabras, no importa lo que uno piensa, no importa lo que fulano o sutano piensen. La palabra de Dios jamás falla. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es viva y eficaz. En otras palabras, el mismo poder que tiene la palabra de Dios es el mismo poder que Dios tiene. Y Dios no miente, amén. Dios no le ha mentido a nadie, ni te mentirá a ti. No comenzará contigo, no te va a echar una mentira, te va a decir, bueno, pues nomás estaba jugando, tú sabes. Tú sabes que cuando yo a veces digo una cosa, pero luego sale otra. No. Dios jamás miente. Él no le ha mentido a nadie. Amén. Debemos de tener nuestra fe en Dios. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Tened fe en Dios. No pongas tu fe en nadie más. No pongas, digamos, para hacer algo. No pongas tu fe en un sistema. Cualquier sistema, cualquier gobierno, cualquier persona te va a fallar, pero Dios jamás te va a fallar. Dios no falla. Dios no le ha fallado a nadie. Si tú sientes en tu corazón de que Dios te ha fallado, eso no es cierto. Dios no le ha fallado a nadie. Muchas veces somos nosotros los que somos tercos y cabezones de que no le hacemos caso a Dios. Muchas veces Dios nos dice, haz esto, pero nosotros creemos que sabemos mejor que Dios y decimos, Señor, ¿sabes qué? Mejor lo voy a hacer de esta forma. Entonces nos metemos en problemas, las cosas no salen bien. ¿Por qué? Porque pensamos que sabíamos las cosas mejor que Dios. Dios no falla. Tengamos algo en claro. Dios es fiel. Él permanece fiel y jamás le ha fallado a nadie. Amén. Lucas 17:6 dice, entonces el Señor dijo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol os obedecería. Aquí está hablando, si tuviéramos fe que como un grano de mostaza. Sabemos de que la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas que existen. Entonces, si tú tienes fe como un grano de mostaza, así como esa semillita tan pequeña, puedes hablarle a un árbol, se puede arrancar ese árbol y plantarse en el mar. Imagínate qué poder, qué potencia tiene la fe, una fe así de pequeña. Entonces, solamente ponte a pensar, ¿qué tan grande tiene que estar tu fe para recibir la sanidad en tu cuerpo? Si una fe del tamaño de una semilla de mostaza puede arrancar un árbol y mandarlo al mar, tal vez transportarlo cientos de millas o kilómetros, dependiendo de donde tú vivas.
Entonces, y plantarlo en el mar. Si con una fe del tamaño de una semilla de mostaza podrás lograr eso, ¿qué tan grande debe de estar tu fe o mi fe para que nuestro cuerpo reciba la sanidad? O para nosotros recibir las finanzas que necesitamos. ¿Cómo es que vamos a fortalecer nuestra fe? Meditando en la palabra de Dios. ¿Ok? Porque la palabra de Dios es una semilla que nosotros tomamos. Dice la palabra de Dios que la semilla es la palabra de Dios. Entonces vamos a agarrar ese versículo que necesitamos y vamos a meditar en ello. Amén. Vamos a meditarlo. Cuando nosotros meditamos en esa escritura, en ese versículo, estamos meditando la palabra de Dios y sembramos la semilla. Entonces, cuando nosotros la declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo tu palabra, yo creo que tu palabra es fiel, yo creo que tú no fallas y no me fallarás a mí. Y yo creo, Señor, en esto. Entonces estás regando la semilla, la estás regando, amén. Y esa semilla va a producir y tú vas a poder mirar los resultados. Gloria a Dios. Entonces, entre más usamos nuestra fe, más se va a desarrollar. La fe es como un músculo. Tú la usas todos los días, comienzas todos los días a levantar pesas, Después de unos meses, tú vas a empezar a ver los resultados en tu cuerpo, amén. Tus músculos van a comenzar a desarrollarse, pero si es que llegas al punto de que tienes tus músculos bien desarrollados y dices, oh, ahora sí ya mis músculos están súper desarrollados, ya no voy a levantar pesas más. ¿Qué es lo que pasa? Después de unos meses, tus músculos comienzan a deteriorarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no estás manteniendo la misma rutina de hacer push-ups y de levantar pesas. Entonces tus músculos comienzan a a ponerse flácidos y entonces pierdes todos esos músculos. De la misma forma, cuando no usamos nuestra fe comienza a hacerse más débil y más débil y más débil. Hay mucha gente que porque creen que Dios es bueno. He escuchado mucha gente que dice, bueno, yo tengo mucha fe en Dios. ¿Ok? Oh, sí, yo tengo mucha fe en Dios. ¿A qué es lo que crees? Yo creo que Dios es bueno. Si tú crees que Dios es bueno, eso no es tener mucha fe en Dios. Tú tienes fe de que Dios es bueno, pero es todo. No tienes fe entonces tal vez para suplir tus necesidades o para recibir tu sanidad. Es algo de que debemos de entender y captar. Y no te estoy juzgando en ninguna manera, ¿ok? No estoy diciendo esto para que te sientas mal o para que te sientas juzgado. Absolutamente no. Yo no estoy aquí para juzgarte a ti ni nadie. Yo estoy trabajando en mis cosas también, en fortalecer mi fe en muchas áreas, en todas las áreas de mi vida. Mi fe he mirado de que está más fuerte en ciertas áreas. Entonces, pero he estado trabajando en fortalecer mi fe en todas las áreas de mi vida y es lo que todos debemos hacer. Aquí no estoy para que tú, no, absolutamente no es mi lugar. Mi lugar es animarte, darte la información y hablarte lo que la palabra de Dios dice. Amén. Ese es mi lugar y eso es tu fe, es entre tú y Dios. ¿Por qué? Dios es el que te va a contestar, no yo, ¿ok? Mi trabajo es traerte la palabra de Dios y instruirte en lo que la palabra de Dios dice, amén. Vamos a echarle para adelante, amén. Debemos de seguir, como estaba diciendo, debemos de tomar una decisión de todos los días, desarrollar nuestra fe. Todos los días, meditar en la palabra de Dios. Señor, yo creo que tú eres fiel. Señor, yo recibo mi sanidad. Señor, yo te doy gracias. Debemos de pasar tiempo en la presencia de Dios. Tiempo con Dios. Tiempo meditando en
en la palabra de Dios. Y no, si es que mientras estás trabajando, mientras estás en tu trabajo, estás limpiando la casa, cualquier cosa que tú estás haciendo, medita en la palabra de Dios. Oh Señor, yo te doy gracias porque tú eres fiel. Oh Señor, yo te doy gracias porque tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oh Señor, yo te doy gracias, Padre, porque Señor, porque tú ya me has sanado. Yo recibo mi sanidad. Medita en la palabra de Dios. Amén. En este último minuto que me queda, solamente quiero animarte a que le sigas. Sigue buscando de Dios, porque servimos a un Dios bueno, servimos a un Dios poderoso, servimos a un Dios que te ama. Él te ama tanto, sin importar qué fallas tengas, qué es lo que has fallado, de qué parte del mundo vienes, qué tanta educación tienes. A Dios le importa tu corazón, amén. A Dios le importa de que tú tengas hambre de Él, de que tú lo busques, de que tú tengas un deseo de buscarlo, y cualquier cosa que tú necesitas, Dios te suple, Dios te bendice, Dios está ahí para levantarte. Cualquier cosa que tú necesitas, Dios está ahí, y Dios jamás te va a decir que no. Él jamás va a venir y te va a cerrar la puerta en la cara. ¿Sabes qué? No. Dios no es así. Servimos a un Dios bueno, misericordioso y maravilloso. Amén. Que Dios te bendiga y estamos en contacto. Amén. Dios te ama, yo te amo y estamos en contacto. Bendiciones.